Queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos, muy feliz sábado. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a este culto especial online que ha sido totalmente grabado y editado en nuestros hogares. Desde ya queremos agradecer a cada uno de los hermanos y hermanas que han estado trabajando intensamente para que pueda salir esta filmación. Estamos entonces reuniéndonos como familia, a la distancia pero unidos en espíritu en este tiempo tan difícil que representa la cuarentena y que es una evidencia más de que está más cerca Jesús de su pronta venida. Seguidamente vamos a participar de Iglesia en Alabanza a cargo de Melissa D'Amato y Leonardo Mosuto. Además tendremos la parte correspondiente a Escuela Sabática, que va a ser a cargo de Antonio de Pascua, quien tendrá una síntesis de todo lo que hemos visto durante esta semana. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de Escuela Sabática, pero antes de empezar vamos a tener una oración para que el Espíritu Santo esté con nosotros en esta parte. Oremos. Querido y bondadoso Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en este momento para que los conceptos que tengamos hoy a la vista se puedan poner en práctica y especialmente, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de nosotros para que tu plan de salvación se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Lo pedimos sin merecerlo en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, así comenzamos un nuevo repaso de la escuela sabática, pero antes vamos a tener el misionero que quiero compartir con ustedes para que, realmente disfruten de esto que está llegando desde Polonia, de la mano de un pastor, y ojalá puedan disfrutarlo y que el mensaje nos llegue a cada uno de los que estamos aquí presentes. Al finalizar, retomamos el repaso de escuela sabática.
una mala decisión. Después de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que se organizaron en la prisión, 7 reclusos tomaron la decisión de bautizarse en Polonia. El asunto era cómo y dónde se los podría bautizar. Al pastor Mariusz Majkowski se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros en el mar Báltico, durante un campamento juvenil que estaba próximo. Mariusz le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días. Un día para viajar en tren hasta el mar, 2 días que duraba el campamento y un día más para viajar de regreso a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que muestran buen comportamiento y han cumplido 2/3 de sus condenas pueden salir de la cárcel por periodos cortos. El director otorgó un permiso especial para que 6 de los 7 reclusos realizaran el viaje de 400 kilómetros hasta Yaroslavl. La semana siguiente, Mariusz llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación de tren. Otro recluso llamado Jurek se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser bautizado. Él había cumplido 2/3 de su sentencia, así que salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en tren fue alegre. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantó diversas canciones cristianas. A mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iban a encontrar con Jurek, pero este no se presentó. El sábado, los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros. Habían apostado sobre cuántos se escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto. Como la policía lo andaba buscando, Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió con algunos amigos delincuentes e invitó a su hermano de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Toru, una ciudad al norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres la robaron, la violaron y la estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años, la historia de Jurek no dejó en paz al pastor Mariusz. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día, una mujer miembro de la iglesia se acercó a Mariusz en Lublin, una ciudad del este, donde el hombre se desempeñaba como pastor. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que necesitaba un lugar para quedarse. Él sabe mucho de la Biblia, dijo ella. Creo que como iglesia podemos darle una gran ayuda. El pastor se reunió con el hombre, que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar la iglesia. Un arrendador adventista le alquiló un apartamento, pero a pesar de su conocimiento, Tomek albergaba un profundo resentimiento contra Dios. A veces estallaba de rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento. «¿Crees en un Dios porque tienes una buena familia y una buena vida?», le decía Tomek al pastor. «Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales. Mi madre era una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Uno de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno?». Mariusz no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico, habló sobre cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Recordando a Jurek, contó su historia. «Como puedes ver, Tomek, ese hombre estaba muy cerca de Dios», le dijo. «Pero una decisión equivocada destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor». Tomek palideció y miró a Mariusz con ojos llenos de ira. El pastor se asustó, ya que los 2 hombres estaban solos en el apartamento y Tomek había sido encarcelado por asesinato. Sin embargo, Tomek de repente se echó a llorar intensamente. «¡Esto es increíble!», dijo llorando. «¿Qué cosa?», preguntó Mariusz. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomek.
mirando fijamente al pastor. Tomek actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras 2 personas. Su hermano Jurek permanece en prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios y Él nos está hablando, debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos, afirma Marius. Después de todo, Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. Aunque parte de esta historia es triste, continúa diciendo Marius, también muestra el gran poder de Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Imagínate conocer al hermano menor de Jurek después de 20 años y poder hablarle de Dios. Sus ofrendas del 13º sábado ayudaron en el 2017 a construir un estadio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio en polaco. Bueno, realmente un misionero que nos tocó muy de cerca, y ese versículo de Isaías que dice: llámenlo mientras puedan, es una señal que el Señor siempre nos pone a prueba para poder llegar a Él en estas situaciones, ¿no? Como pasó con estas personas. Y bueno, comenzamos un nuevo repaso de esta lección que en este trimestre estamos aprendiendo a utilizar la palabra de Dios con un montón de herramientas que nos van dando que sirven para poder entender lo que el Señor nos explica a través de la palabra de Dios. Realmente esto lo sintetizaríamos en algo muy simple. Este es el libro para que nosotros podamos ser salvos. Y en la medida que lo podamos ir entendiendo día a día y lo podamos ir abriendo y estudiando, vamos a tener todas las herramientas, como decíamos, para poder llegar al momento de encontrarnos con el Señor. El título de esta semana dice: ¿por qué se necesita interpretación? Y es así como leemos. No es lo mismo leer una historia que un documento legal. No es lo mismo que el lector sea un niño o un adulto. No es lo mismo que lo lea un abogado o un teólogo. No es lo mismo leer en el idioma original que en una traducción. Todos estos factores y más afectan a la hora de interpretar un escrito. Esto es perfectamente aplicable a la Biblia. Nadie puede leer la Biblia de una forma absolutamente neutral. ¿Cómo pues podemos hacer una interpretación correcta de nuestra lectura bíblica? Bien, como esto es un repaso, vamos a poder encontrar algunos tips que nos van a ayudar a entender esto en el transcurso de esta lección. Entonces, ¿qué afecta a nuestra interpretación? Que son estos factores que a veces nos desvían de realmente el contenido que tiene la palabra. Y uno de ellos es las presuposiciones, las traducciones del original, el bagaje cultural, el pecado. ¿Y por qué se necesita interpretación? En estos tips vamos a ir desarrollando el tema en esta mañana. Las presuposiciones, dice Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Durante 3 años y medio, los seguidores de Jesús creían que Él era el Mesías esperado. Sin embargo, su concepto de la obra del Mesías estaba distorsionada por la presuposición de que debía liberarlos del yugo romano. Esto les impidió reconocerlo cuando lo vieron resucitado. Necesitaron la obra del Espíritu Santo en sus mentes para comprender la misión de Jesús a la luz de los textos bíblicos. Estas presuposiciones es muy también común en cada uno de nosotros. A veces les damos la interpretación que nosotros queremos en el momento para poder justificar ciertas situaciones. Por eso dice que a la hora de interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nuestras ideas preconcebidas. Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos. Si leemos la Biblia
con una mente abierta y un corazón honesto, bueno, es donde la manifestación del Espíritu Santo se va a hacer en cada uno de nosotros. Las traducciones del original. Fíjense este versículo, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios 14:27. Fíjense que en esta traducción original nosotros leímos este versículo, pero si lo buscamos y lo leemos en la traducción del lenguaje actual, vamos a leer lo siguiente: si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo, pero si no hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces deben callarse o hablar solo para sí mismo y para Dios. Si yo les preguntara en este momento cuál de las dos resultó más fácil de entender, seguramente nos vamos a remitir a esta, a la traducción de la lengua actual. Pero tiene algunas consideraciones que a medida que vayamos avanzando en el repaso, las vamos a ir explicando. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Si no somos capaces de leer con fluidez estas lenguas, necesitamos una traducción. Las traducciones tienen 2 inconvenientes básicos. Las palabras originales no siempre tienen correspondencia exacta con las palabras de otro idioma, y el intérprete está influenciado por ideas preconcebidas. Siendo conscientes de estas limitaciones, lo ideal sería usar varias traducciones para hacernos una idea mejor del significado del texto original. Independientemente de la traducción, siempre podemos entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Entendemos conceptualmente la traducción original es lo que realmente nosotros, pero a veces necesitamos de esta ayuda que nos permite, como decíamos, tener la posibilidad de interpretar el texto original. ¿Cuántos tipos de traducciones bíblicas podemos tener? 3. La formal, la dinámica y la parafraseada. Si leemos en la Biblia Reina Valera 1960, es fiel al texto original, traducción casi literal. Ponemos el ejemplo que dice: Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Y vemos en la Biblia, en la nueva versión internacional, que es la dinámica, enfatiza el significado, traducción idiomática. Mujer, eso que tienes, ¿qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Y en la versión que les leí anteriormente, el otro versículo dice: traducción en el lenguaje actual, expresado en idioma coloquial, interpreta en lugar de traducir. Jesús les respondió: Madre, ese no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces, si bien las dos últimas son mucho más amenas para leer y comprender pasajes sencillos, están muy influenciadas por preconceptos erróneos. Para un estudio doctrinal, siempre debemos usar una traducción formal lo más fiel al original. El bagaje cultural es otra de las cuestiones que a veces nos alejan del verdadero significado que tiene la palabra. Y fíjense en este versículo, en Éxodo 25 dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Los escritores bíblicos estaban sumergidos en diversas culturas, hebrea, caldea, griega, romana. Por tanto, sus escritos se pueden entender mejor en su contexto cultural. Por ejemplo, para la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por eso, a Dios se le atribuyen acciones que no realizó, como permitir que los hijos sufriesen los defectos de los padres o endurecer el corazón de Faraón. No obstante, aún si no conocemos los detalles de estas culturas, la Biblia sigue teniendo significado para nosotros, pues trata temas que trascienden toda cultura. Por ejemplo, el tema de la creación, el pecado
y la necesidad de la salvación. Vamos entendiendo estos conceptos. En el contexto que fue escrito y en el momento de las diversas culturas tenía un significado. Hoy nosotros tenemos que entender que el mensaje fundamental de la palabra son estos: la creación, el pecado y la necesidad de ser salvos. El otro punto que interfiere a veces en el estudio o en la apreciación de la palabra es el pecado. Dice Juan 9:41, Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Si leemos en una versión, como decíamos anteriormente, de traducción del lenguaje actual, el versículo diría: Jesús les contestó: si ustedes reconocieran que no ven tanto como creen, Dios no los culparía por sus pecados. Entonces, es una barrera importante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico. Es el pecado. El pecado afecta a la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. El orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión, todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra. Por esta razón debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, dispuesto a dejarnos cambiar y moldear por las Escrituras. Si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros a pesar de nuestro pecado para conducirnos a toda verdad. Parece casi difícil, pero el secreto está ahí, es en permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros y que haga esos cambios que tanta falta nos hacen en cada uno de nosotros. Y por último, ¿por qué se necesita interpretación? Leemos en Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Una interpretación correcta de la Biblia nos proporciona, y escuchen bien, unidad de doctrina, unidad de enseñanza, unidad en la iglesia y unidad en la misión. Necesitamos un estudio correcto del texto bíblico, que se le dice la hermenéutica, analizando cada texto en su contexto concreto y en relación con todo lo que la Biblia enseña sobre el tema estudiado. De este modo, comprenderemos mejor el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros. Esto hace a la importancia y al concepto de todo lo que hemos estudiado hasta acá. En la medida que nosotros tengamos esa capacidad de no extraer versículos que nos favorecen en cierto momento, o como hemos visto muchísimas veces en otras denominaciones que utilizan versículos para justificar ciertas acciones, el sentido de lo que esta lección nos está pidiendo, que la interpretación tiene que ser analizada en su contexto concreto. Por último, la hermana White nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 83, preguntas tú, ¿qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor, y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Realmente este mensaje nos llama a reflexionar en cómo estamos conectados con el Señor. Y es más que importante que cada uno de nosotros tenga este espíritu de no torcer la verdad a conveniencia o a lo que sean nuestras creencias. Hasta acá hemos llegado. Esperemos que haya sido de su gusto
este repaso y vamos a ir teniendo algunas novedades, vamos a ir incorporando algunas cuestiones en este espacio de escuela sabática para que las demás clases que hoy nos están observando o miembros de las diferentes escuelas sabáticas de Florida puedan ir participando en diferentes momentos que van a ir pasando en estas clases. Desde ya les agradezco que me hayan acompañado y vamos a darle paso a nuestro hermano Fernando Yudica, que va a tener a cargo los anuncios para el seguimiento de las otras actividades que tenemos. Los dejo, que tengan un feliz sábado y a disfrutar de las actividades que todavía siguen por el canal iFlorida. Gracias, Tony, por esta hermosa síntesis de la escuela sabática, de la lección que hemos visto esta semana. Y ahora tenemos un espacio para los anuncios. Queremos anunciar que todas aquellas hermanas y hermanos que desean realizar los diezmos, las ofrendas y los pactos, lo pueden hacer a través de la aplicación 7Me, como así también mediante transferencia bancaria, a la cual luego les solicitamos que la hagan saber a través de el mail de tesorería. Recordemos ofrecer nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el sostén del culto. Asimismo, queremos anunciarles que tenemos una semana del todo especial que va del 11 al 15 de mayo y que es brevemente sintetizada a través de este video que seguidamente veremos. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Hacia dónde se dirige este planeta? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Hay esperanza para mí? Es tiempo de volver a Dios. Con el pastor Roque Roselot, desde el lunes 11 hasta el 15 de mayo, a las 20. Participa y descubrí lo que dice la Biblia acerca de los acontecimientos actuales. Conocerás cómo completar la guía de estudio para recibir una Biblia de regalo. Es tiempo de volver a Dios. Seguilo por la radio, el Facebook y el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Argentina. A continuación procederemos a tener espacio infantil a cargo de Andrea López Suez. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que es poder encontrarnos acá. Les queríamos desear un feliz sábado. Y a pesar de que no nos estamos pudiendo congregar y no podemos ir a nuestro cultito ni a la escuela sabática, tenemos la posibilidad de juntarnos por este medio, vía internet. Y en estas semanas, que vienen siendo tan pero tan complicadas, hay un versículo que quiero compartir con ustedes que en este momento nos está ayudando mucho como familia. Miren, nosotros hicimos hasta un dibujo. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Que en estos momentos difíciles, todo lo que nos está pasando los pueda acercar más a Jesús. Y ahora les quiero contar de qué trata la historia que vamos a ver este sábado. Si ustedes vieron el sermón pasado, en la historia de los niños, la señor Gise se salteó un mandamiento. ¿Cuál era? El número 5. Y el número 5 está en Éxodo 20:12. Nosotros también hicimos un dibujito para que lo puedan ver. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Éxodo 20:12. Entonces, como nuestro versículo dice honrar, y es una palabra que tal vez no todos conocemos su significado, la busqué en el diccionario. Y entonces busqué honrar. ¿Qué dice?
uno de sus significados puede ser respetar a una persona. ¿Y qué decía nuestro versículo? Honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tu padre y a tu madre. Y entonces, en casa nos pusimos a pensar en algunas situaciones diarias. ¿Siempre respetamos a papá y a mamá? ¿Siempre somos obedientes en todo lo que hacemos? ¿Siempre les demostramos nuestro cariño? Vamos a ver algunas actividades cotidianas que suelen suceder en nuestra casa. Ya volvemos. Lautaro, Briana, por favor, ¿le pueden poner comida a Cuba? No vamos a ir, que no como nada. Lautaro, Briana, por favor, ¿le pueden dar de comer a Cuba? Sí, vamos. Gracias. Chicos, ordenen los juguetes y vengan a comer. No vamos jamás. Chicos, ordenen los juguetes y vengan a comer. Sí, ya vamos. Mami, ¿ya podemos salir? No, Lauti, no se pusieron ni el abrigo ni las zapatillas. No, yo no pienso ponérmelo. Voy a salir así. ¡Ja! Mami, ya me puse el abrigo y las zapatillas. ¿Ya podemos ir afuera? Sí, perfecto, Lauti, muchas gracias. Bueno. ¿Vieron, amigos? Díganme, esto que vimos, ¿no son situaciones normales y habituales que muchas veces pasan en nuestra casa? A veces papá y mamá nos piden ayuda y nosotros no cumplimos, no obedecemos, no respetamos, a veces no somos cariñosos. Tener buenas actitudes, ¿sí? Nos ayuda a honrar a papá y a mamá como nos pide el 5.º mandamiento. ¿Quieren repasarlo? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Los desafío para esta semana. Vamos a demostrarle a papá y a mamá todo el amor que les tenemos. ¡Feliz sábado! A continuación tendremos una parte del todo especial a cargo del coro de niños de la Iglesia de Florida con el título Puedo imaginarme. Puedo imaginarme, Señor, cómo será caminar junto a ti. Puedo imaginarme cuando pueda ver a tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, no en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, no me arrodillaré. Cantaré, aleluya, quizás aún no pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme ese día, Señor, cuando esté frente al Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad donde siempre
Puedo imaginarme una eternidad donde siempre te podré adorar. Puedo imaginarme. Agradecemos al coro de niños y a sus directores por esta hermosa participación musical y seguidamente tendremos la palabra de vida que será impartida por el pastor Diego Barrenti. Rogamos a Dios que puedan ser tocados nuestros corazones mediante su Santo Espíritu. Muy feliz sábado, queridos hermanos, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante. Si bien es un tema teológico, un tema bastante sustancioso, es importante de vez en cuando como iglesia estudiar temas profundos, temas teológicos, especialmente cuando la iglesia está atravesando por situaciones difíciles, está atravesando por problemas, de ministros también que están enseñando cosas incorrectas. Especialmente en Estados Unidos se ha originado este movimiento denominado teología de la última generación, pero también ha llegado aquí y se está expandiendo, por todo el mundo. Es por eso que es importante estar prevenidos y como pastor es mi responsabilidad poder instruirlos en la verdad y prevenirlos contra el error. Es por eso que el tema de hoy se titula allí Errores en la teología sobre la última generación. Esta teología tiene básicamente dos columnas principales en las cuales basa su error. Una es la naturaleza humana de Cristo. Ellos afirman que Jesús tuvo una naturaleza humana pecaminosa con tendencias al pecado igual a la nuestra. La otra columna sobre la cual se basa esta teología de la última generación es que la expiación final ya no depende de Jesús, sino que depende del pueblo de Dios en la tierra. ¿De qué manera? Debe llegar a un estado de perfección, de impecabilidad, después del tiempo de gracia, cuando Jesús termine de interceder en el santuario celestial. Debe llegar a un grado de impecabilidad que dé testimonio ante el universo de que el universo puede estar tranquilo porque el pecado no se va a levantar más. Entonces, la seguridad de que el pecado no se va a levantar más en el universo no está ya en Jesús y su sacrificio, sino que está en el testimonio de la última generación según esta teología, que es una teología que tiene graves errores teológicos, bíblicos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar este tema, es un tema muy importante, porque de esta manera vamos a estar prevenidos. Primero, y antes que de todo, quisiera invitarlos a leer lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Gálatas. Por favor, busquen allí en sus Biblias, Gálatas capítulo 1, y vamos a leer allí el verso 6 en adelante. Dice: estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes les he dicho, también ahora lo repito,
si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito, o esté bajo maldición. Podría traducirse también. ¿Qué quiere decir el apóstol aquí? ¿Por qué un énfasis tan fuerte? Y esto de anatema o maldito, o bajo maldición, tiene connotaciones muy fuertes. Lo que está diciendo aquí Pablo es que no existe otro evangelio. El evangelio es uno. ¿Quiénes querían alterar el evangelio? Eran cristianos convertidos desde el judaísmo. ¿Y qué querían enseñar? Querían enseñar que la salvación no era solo por gracia, por la justicia de Cristo, ¿sí?, por el sacrificio y la justicia de Cristo, sino que la salvación además dependía de las obras que ellos debían hacer. Ese evangelio falso fue inculcado en la iglesia de Galacia, y la iglesia de Galacia tambaleó ante esta doctrina extraña, ante este evangelio espurio. Es por eso que Pablo les habla firmemente y les dice: miren, hay solo un evangelio, no hay dos evangelios. La salvación es por gracia, a través de la fe en Cristo, ¿sí? Romanos 5:1. Romanos 3, 23, 24, 25. ¿Sí? Romanos 5, donde habla que solamente por la justicia de uno vino la justificación a todos los hombres. Entonces, el Evangelio es uno. Y teniendo en cuenta esto, que el Evangelio es uno, no podemos caer en el error de creer que en la última generación va a haber un Evangelio diferente, es decir, una manera de salvarse diferente. Ya no en los méritos y la justicia de Cristo, sino en la justicia propia. Y esto es terrible, hermanos. Es terrible porque la afirmación de que la última generación, los 144.000, van a ser impecables y se van a salvar por su propia justicia, y no solamente se van a salvar a sí mismos por su propia justicia, sino que van a salvar al mundo y al universo. Cuando digo al mundo me refiero en realidad a los otros salvos de todos los tiempos que descansan en el Señor. Y al universo entero, dando la seguridad de que el pecado nunca más se va a levantar. ¿Cómo puede ser que la seguridad, en vez de estar en Jesús, termine estando en seres humanos que componen la última generación antes de que Cristo venga? Esto es un error muy grave. Y es por eso que quiero analizar con ustedes estas dos columnas de la cual hablamos. Por un lado, vuelvo a repetir, la naturaleza humana de Cristo. Ellos dicen que era con tendencias al pecado. La otra columna, como dije recién, es que la expiación ya no depende de lo que hace Cristo en el santuario, sino que la expiación final depende del pueblo de Dios, de los 144.000, que después del tiempo de gracia, cuando Cristo no interceda, ellos a través de su vida perfectas, dice esta teología, expiarán el pecado de la humanidad, cargando toda la culpabilidad sobre el macho cabrío representado por Azazel, que simboliza a Satanás. Entonces, vamos a avanzar primero por la naturaleza humana de Jesús. ¿La naturaleza humana de Jesús tenía tendencias al pecado como la nuestra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer Filipenses. Los invito a buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 2. Por favor, abran sus Biblias allí en sus casas. Filipenses capítulo 2. Dice allí el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Tengamos presente esta palabra, semejante a los hombres. El verso 6 dice lo siguiente: Él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Jesús igual a Dios. Jesús semejante a los hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo no utiliza la palabra igual? La palabra igual en el griego es isos.
Cuando habla de Dios, Jesús y el Padre, dice que Jesús es isos, igual al Padre. Cuando habla de Jesús con el hombre, dice Jesús es homoiómata, semejante, o homoioma, semejante al Padre. Es por eso que, semejante al hombre. Es por eso que aquí Pablo hace una distinción. Jesús no fue igual a nosotros. Jesús fue semejante. Y cuando dice que Jesús fue semejante a nosotros, Pablo lo vuelve a repetir esto en Romanos, habla en semejanza de carne de pecado, dice, semejanza, no dice que vino en carne de pecado, semejanza de carne de pecado. Y en Hebreos, que es el texto clave que vamos a leer ahora, Hebreos 4:15, te invito a buscar en tu Biblia también, lo que dice allí respecto a la naturaleza de Jesús. Hebreos 4:15, vamos a leer porque es un texto muy, muy importante, que generalmente no contiene una traducción muy fidedigna al texto griego. Dice allí, Hebreos, el capítulo 4, el verso 15, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ustedes saben que este texto, en realidad, debería traducirse del griego. Yo no los voy a marear con el griego ahora. Tengo el texto griego aquí en mis manos en este momento y tengo la traducción. Para que ustedes vean un poquito. Acá nos dice, en la Reina Valera que tengo yo aquí, la versión Reina Valera, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el texto griego no aparece la palabra nuestra. No está la palabra nuestra semejanza. Ni tampoco está pero sin pecado. La traducción correcta de este texto sería así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, pues ha sido tentado en todo en conformidad con una semejanza humana sin pecado. Esta sería la traducción correcta. Una semejanza sin pecado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Hebreos dice sin pecado, no se está refiriendo a que Jesús no cometió pecado, se está refiriendo a que su semejanza era una semejanza sin pecado, sin tendencia al pecado, pero que fue tentado en todo igualmente, pero en conformidad a una semejanza sin pecado. Nosotros tenemos tendencias al pecado. Jesús no tenía tendencias al pecado. Jesús sí heredó una naturaleza debilitada por el pecado, un cuerpo físicamente, mentalmente, en algunos aspectos espiritualmente debilitados, ¿sí? Porque en realidad somos un ser integral, mente, cuerpo, espíritu. ¿Qué es el espíritu? El funcionamiento de la mente y el cuerpo. Una mente debilitada, un cuerpo debilitado, pero Jesús no tenía la tendencia al pecado. Es decir, ¿estaba en desventaja con Adán? Sí, estaba en desventaja con Adán antes del pecado. Pero tampoco era igual a nosotros. A tal punto que Ellen White dice lo siguiente en el manuscrito 94, en el año 1893. Dice allí, esto está también en Mensajes Selectos, tomo 3, en el capítulo que se titula La Encarnación. Dice: la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Repito de vuelta, por favor. Presten atención.
Dice, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. La otra cita que quiero compartir con ustedes se encuentra en la carta número 8 del año 1895. También la pueden encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7, suplemento A, apéndice B, donde habla de la naturaleza de Cristo durante su encarnación. Tomó La naturaleza humana sin pecado, página 445. Allí nos dice lo siguiente, Ellen White: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Fíjense bien lo que dice aquí. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Vuelvo a repetir esta parte. En ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Leímos anteriormente que por causa del pecado de Adán, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero en el caso de Jesús, nos dice que en ningún momento hubo en él tendencia al mal. Es decir, que aquí tenemos la diferencia entre nuestra naturaleza y la naturaleza de Jesús. Fue asediado, dice la cita, continúa diciendo, fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Bueno, queridos hermanos, esta cita es contundente, la anterior también, nos habla claramente que no podemos decir que Jesús tuvo la misma naturaleza humana que nosotros. Jesús no tuvo las tendencias al pecado que tenemos nosotros. Tendencias inherentes, como dice aquí Ellen White. Entonces, queda en claro esto, porque es muy importante comprender esto, porque la teología de la última generación dice que, bueno, si Cristo venció las tendencias inherentes, nosotros también podemos ser impecables, perfectos como lo fue Jesús. Y entonces entramos ahí en el problema que estamos comentando. Vamos a pasar ahora a lo que es la segunda columna de esta teología de la última generación. La segunda columna tiene que ver con que la expiación final es puesta a espaldas del pueblo de Dios, especialmente la última generación que vivirá antes de la segunda venida de Cristo. Como dijimos al principio, se pone la seguridad de que el pecado no volverá a levantarse en esta manifestación o evidencia de impecabilidad de esta generación. Por otro lado, la pregunta que dicen es, ¿será seguro el futuro de la posibilidad de otra rebelión? Es decir, la seguridad de otra rebelión, según ellos, no está en el sacrificio de Cristo, sino en el testimonio de la última generación que vivirá impecablemente, perfectamente, como Jesús vivió, y de esa manera lo que harán es dar la seguridad al universo de que el pecado no volverá a levantarse. Esto es terrible, hermanos, porque la palabra de Dios y el espíritu de profecía hablan claramente de que la seguridad de que
el pecado nunca más se va a levantar, es el sacrificio de Jesús. Quiero leer lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 18. Dice: por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. ¿Debido a qué? Debido al sacrificio de Cristo, la obra redentora de Cristo. Continúa diciendo: a través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. Queridos hermanos, esta cita nos dice claramente que el pecado no va a levantarse en el universo, no porque la última generación sea impecable igual a Jesús, sino por el sacrificio de Cristo. Lo terrible de esta teología de la última generación es que le quita a Jesús el poder salvífico y lo pone en esta última generación. Y lo más triste de esto es que hay pastores en Estados Unidos que están predicando esto hoy en día. Y es por eso que es necesario, queridos hermanos, que pueda instruirlos en esto. Dice otra cita de Elena de White. Voy a leerles El conflicto de los siglos, página 650. Dice: toda cuestión de verdad y de error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. Está hablando aquí del fin del conflicto, ¿sí? Del momento final, cuando cese el conflicto, cuando Satanás y los perdidos perezcan y Dios cree cielo nuevo y tierra nueva. Aquí nos dice que quedó toda cuestión sobre la verdad y el error en la controversia quedó aclarada. Dice que los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes. Y ahora presten atención a lo que dice. Dice: el desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. ¿Qué era lo que faltaba en este plan de Dios? ¿Por qué Dios permitió que después de la cruz siguiera existiendo el pecado y la historia de este mundo? ¿Por qué? Porque era necesario contrastar el gobierno de Satanás, que tiene que ver con el nuevo orden mundial, contrastarlo con el gobierno de Dios, ¿sí? Representado a través de su iglesia, de su pueblo. Pero no solamente de su pueblo, sino también del gobierno de Dios en el cielo. Porque acá dice el desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios. Ha sido presentado ante todo el universo. Con el de Dios puede incluir el del cielo, pero también el del pueblo de Dios que se mantiene firme a los principios de la palabra. Dice: Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. Salmo 145:10. Luego dice: la historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por Él.
En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Queridos hermanos, el Espíritu de Profecía nos dice claramente que el gran conflicto entre el bien y el mal se decide por el contraste entre el gobierno de Satanás, el nuevo orden mundial, con el gobierno de Dios. Ese contraste final es lo que va a terminar de aclarar y disipar las dudas que podrían haber quedado en algunos seres creados por Dios. No es la impecabilidad del pueblo del tiempo del fin. Elena de White no habla de esto. No habla de esto. Entonces, no le hagamos decir a nuestra hermana Ellen White lo que no dice. ¿Cuál es otro punto que plantea la teología de la última generación? Según esta teoría, Satanás pregunta: si Dios perdona a los pecadores, ¿por qué no le puede perdonar a él? Esta pregunta la hizo un ministro en Estados Unidos, adventista, y no voy a decir el nombre porque creo que no vale, digamos, la pena entrar en esos detalles, pero él sugiere esto. Dice allí: Satanás le pregunta a Dios, si Dios perdona a los pecadores, ¿por qué no le perdona a él? Y entonces la explicación que da la teología de la última generación es que el testimonio de impecabilidad de la última generación va a responder esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? De que el ser humano pudo vivir sin pecado, mientras que Satanás vive en el pecado. Nada más lejos de la realidad que esto. Vamos a ver lo que dice Ellen White en el Deseado de toda la gente, página 710. ¿Por qué Dios no puede perdonar a Satanás y sí nos perdona a nosotros? Dice allí, Deseado de toda la gente, página 710. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios, presten atención aquí, comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. ¿Por qué su elección fue final? ¿Por qué su elección fue final? Porque ya conocía el carácter de amor de Dios, conocía la bondad de Dios, conocía la profundidad del amor de Dios, y por lo tanto no había nada que podía ya salvarlo. Continúa diciendo, después de que su elección fue final, dice, no había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. A diferencia de Satanás, Satanás no fue engañado. Él conocía la profundidad del amor de Dios y eligió rebelarse contra Dios. Dice, pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para el hombre había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Es decir, aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios perdonó al hombre y por qué no a Satanás? Porque Satanás, lamentablemente, no puede ya ser salvado. No porque Dios no lo quiera salvar. A Dios le encantaría salvarlo. Pero Satanás conoció la profundidad del amor de Dios y sin embargo se rebeló y de alguna manera dijo aberraciones sobre Dios. Difamó el nombre de Dios, el carácter de Dios.
Pero el hombre podía ser rescatado. ¿En qué? En la revelación de ese amor. ¿De qué manera? Siendo atraído nuevamente a Dios a través de esa revelación de su amor. Esta es la clave y esta es la respuesta. Otro de los puntos que trata aquí la teología de la última generación es que en la cruz no se respondieron todas las acusaciones de Satanás. Una de las acusaciones que Satanás hace, según la teología de la última generación, es que la ley de Dios no puede ser obedecida por el hombre. Entonces, generalmente utilizan el texto que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 153, donde dice: el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Y entonces aquí la teología de la última generación queda acá y no sigue leyendo lo que viene después del texto, sino que dice, bueno, entonces para responder que sí se puede guardar la ley, de paso, una salvedad. Guardar la ley no es lo mismo que cumplirla perfectamente como la ley demanda. Son dos cosas muy diferentes. El pueblo de Dios guarda la ley de Dios, pero otra cosa es ser impecables y ser perfectos como Jesús lo fue en su obediencia. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, pero el texto aquí no está hablando tampoco de lo que la teología de la última generación sugiere. Dice que Jesús vino para revelar al mundo, ¿sí?, que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Y dice, continúa diciendo la cita en la página 154, inmediatamente después de lo que leí: el Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tuvo que soportar la raza humana. ¿Qué está diciendo aquí Ellen White? Está diciendo que Satanás acusó a Dios de que Adán y Eva cayeron porque su ley no se podía guardar. Esta era la acusación. Entonces Jesús, con una naturaleza humana debilitada, mostró que sí se podía obedecer, que Adán y Eva podían haber obedecido a Dios, pero no lo hicieron. Entonces Jesús respondió ya el cuestionamiento de Satanás. Y por otro lado también nos testifica a nosotros de que nosotros podemos guardar los mandamientos de Dios, elegir obedecer a Dios y rechazar el pecado en nuestra vida. Pero en ninguna manera está diciendo este texto que podemos llegar a ser impecables, perfectos, como lo fue Jesús. Deberíamos, anhelamos, ojalá, es nuestro mayor anhelo. Pero cuando uno se compara con Jesús, ¿quién puede decir yo soy igual a Jesús? Nunca lo vas a poder decir. Nunca. Recién en la glorificación podremos decir somos semejantes a Él. Como dice allí la primera carta de Juan, el capítulo 3, versos 1 al 3. Seremos semejantes a Él recién ahí, en la glorificación. Pero bueno, podemos decir que ahora podemos también acercarnos a una semejanza de Jesús. Dice el deseo de toda la gente, es página 275. Puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad
y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo, justo y bueno. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Y presten atención, aquí está la clave. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. Está hablando aquí del pecado voluntario y abierto. Dejar de lado la ley de Dios, despreciar la ley de Dios, decir, no, la ley no me interesa, no es buena, ni santa, ni justa, no quiero obedecer la ley, esa ley es demasiado santa, demasiado santa entre comillas, a mí no me interesa, yo soy pecador, por lo tanto, no me interesa guardar esa ley. Eso es lo que está presentando aquí Elena de White. Esa actitud de decir, no, yo no voy a guardar esa ley porque esa ley es demasiado santa, esa actitud de rebeldía, esa actitud de desestimar la ley de Dios, es lo que te descalifica para el cielo. Pero no aquel hijo de Dios que guarda la ley de Dios, que desea y anhela hacer la voluntad de Dios, pero se da cuenta que está muy lejos de ser como Jesús lo es. Misma Elena de White dice que mientras más cerca estemos de Cristo, más imperfectos y pecadores nos vamos a ver. Entonces, a veces se ha utilizado los escritos de Ellen White para decirle o hacerle decir lo que ella nunca dijo. Quisiera avanzar un poquito más respecto a esto y leer lo siguiente. La teología de la última generación asegura que Satanás le dijo a Dios, muéstrame toda una generación donde cumplan tu ley el 100% del tiempo. Sigues ocultando sus pecados bajo el manto de tu perdón, aún no me has vencido. Y luego pone a la misma altura la obediencia de Enoc, Jesús, Juan y Pablo. Es muy sutil esto, hermanos. Es muy sutil y no es bíblico ni tampoco está fundamentado en el espíritu de profecía. Que Satanás demanda a Dios que haya una generación que 100% cumpla perfectamente la ley de Dios como Jesús la cumplió, y entonces ahí Dios va a quedar justificado. Es terrible. Dios es justificado por el sacrificio de Cristo y por el contraste entre su gobierno y el gobierno de Satanás. De esta manera Dios es justificado. No por una generación en la cual el 100% obedece y cumple impecablemente, intachablemente como Jesús lo hizo. No es la manera. No es la manera. No es bíblico esto. No es bíblico ni tampoco tiene fundamento en el espíritu de profecía. Poner la obediencia de Enoc a la altura de Jesús, la obediencia de Juan y de Pablo a la altura de Jesús. No menciona a Moisés, no menciona a Elías. Pero la palabra de Dios nos dice que Elías era un hombre, en Santiago, el capítulo 5. Los últimos versos dice allí que que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, semejantes a las nuestras. Es decir, Elías fue llevado al cielo no porque era perfecto, porque era impecable. Fue llevado al cielo porque hizo del Mesías, de ese cordero que era sacrificado en su lugar, la única esperanza de salvación. Ahora,
Santiago 5:17 dice esto. ¿Sí? Dice allí: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, es terrible esta teología de la última generación, porque distingue entre la gracia perdonadora y la gracia que se la llama habilitante. Dice que después del tiempo de gracia, la gracia perdonadora dejará de existir y solamente la gracia habilitante que capacitará a la última generación para vivir como Jesús vivió, es lo que va a garantizar la salvación del pueblo de Dios y también la expulsión definitiva de Satanás al desierto, a la destrucción. Ahora, cuando uno lee la palabra de Dios, ¿cuáles son las descripciones que dice la palabra de Dios de los 144.000? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, ¿por qué están delante del trono de Dios? Porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han sido perdonados, han sido justificados, han sido purificados en la sangre del Cordero. La justicia de Cristo es puesta en nuestro favor y los 144.000, o la generación del tiempo del fin, son justificados a través de la sangre de Cristo. Apocalipsis 14:4, capítulo 14, versos 4 y 5, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando de aquí, las mujeres representan las iglesias falsas. ¿Sí? No se contaminaron con doctrinas extrañas. Dice luego: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fidelidad. ¿Sí? La fidelidad del pueblo de Dios del tiempo del fin. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Fueron comprados por la sangre de Cristo. Continúa diciendo: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son íntegros delante del trono de Dios. ¿Sí? Íntegros, ¿por qué? Algunas versiones dicen sin mancha. La traducción puede ser íntegros, ¿sí? Que tiene que ver con puede ser inocentes también, inocentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque han sido perdonados. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque se jugaron por la verdad, por la palabra de Dios. Por eso quizás la traducción correcta sería íntegros, porque fueron fieles a la verdad de Dios y no se contaminaron con las mentiras del engaño satánico. Por eso dice allí: en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Habla de qué mentira? De las mentiras que la bestia, ¿verdad?, el nuevo orden mundial, utilizará para engañar al mundo entero. También es importante aclarar que el ministerio sumo sacerdotal de Jesús no es para aplacar la ira de Dios para que no nos castigue. Porque algunos dicen: bueno, Jesús deja de interceder en el santuario celestial, comienza el tiempo de angustia, finaliza el tiempo de gracia y comienza el tiempo de angustia. Y ahora, si Dios ve algún defecto en el pueblo, Dios los va a castigar. Pero ese no es el sentido de por qué Jesús intercede. Jesús intercede por dos motivos principales. Uno es para obrar en los corazones de las personas para que se entreguen a Dios. El otro motivo es para distinguir en el juicio quién pertenece a su pueblo y quién no pertenece a su pueblo. Cuando Jesús termine de interceder, lo hará no porque su pueblo haya llegado a una perfección como la de él, sino porque se habrá decidido el destino de cada uno ya,
basado en la elección definitiva que hicieron con respecto al mensaje de Dios. Esto es muy importante, hermanos, tenerlo en claro. Por eso Ellen White nos dice que el tiempo de angustia, después de que Jesús dejó de interceder, será para purificar a su pueblo también de la mundanalidad. Entonces, no pervirtamos la función y el objetivo de la mediación de Jesús en el santuario. Comprendamos esto, no con una visión pagana de intercesión, sino con una visión bíblica, donde el Padre y el Hijo están obrando juntamente en nuestro favor. ¿Por qué entonces el tiempo de angustia? ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo de angustia? ¿Cuál es el propósito del tiempo de angustia? Estuve leyendo El conflicto de los siglos, leí todo el capítulo que se titula El tiempo de angustia, el libro de Ellen White, ¿verdad? El conflicto de los siglos. Dice allí, en la página 607, nos habla del propósito de por qué Dios permite el tiempo de angustia. Dice, hablando del pueblo de Dios, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Ahora, la pregunta es la siguiente. Jesús aquí ya dejó de interceder. Es interesante que, no quiero alargar mucho, da para hablar mucho este tema, pero ustedes lean allí el capítulo del tiempo de angustia. Es interesante que cuando Jesús termina de interceder, lo que ocurre es que el Espíritu Santo deja de obrar no en los salvos, sino en los perdidos, respetando la decisión. El Evangelio fue predicado, el mensaje de los 3 ángeles fueron predicados, cada uno tomó su decisión, entonces Jesús dice, hecho está. Allí comienza un período de prueba donde querrán exterminar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios será afligido por esta circunstancia y también por las luchas espirituales de saber o querer saber de estar en paz con Dios. Y nos dice aquí que después de que Jesús termine su intercesión en el cielo, el propósito posterior del tiempo de angustia es purificar la mundanalidad. Fíjense en esto que es muy importante. Ahora la pregunta es, si Jesús dejó de interceder en el santuario, ¿sí? Jesús dejó de interceder, y todavía hay mundanalidad en los 144.000, hay mundanalidad que debe ser purificada. Esto contradice totalmente lo que la teología de la última generación afirma, que los 144.000 serán perfectos, que cuando Jesús termine de interceder en el santuario, quedarán librados a instancias de su perfección. Pero el espíritu de profecía dice que después de que Jesús termine de interceder y se haya decidido el destino de cada uno, como dice la palabra de Dios, el que sea justo siga siendo justo, el que es pecador siga siendo pecador. Cuando se haya decidido ese destino, por elección de cada uno, Jesús deja de interceder, pero el pueblo de Dios todavía tiene mundanalidad en su corazón, que va a ser purificada en el gran tiempo de angustia. Habla de la mundanalidad, no habla de la impecabilidad. La impecabilidad no va a ser lograda aquí en la tierra, sino hasta la glorificación. Lo que va a ser logrado
en el tiempo de angustia va a ser la purificación de la mundanalidad. Es el amor al mundo y a las cosas del mundo. ¿Sí? En ese tiempo de aflicción, donde el pueblo de Dios va a vivir de rodillas clamando a Dios, va a ser consumida toda la mundanalidad. Pero esto no quiere decir que el pueblo de Dios va a ser impecable, igual a Jesús. No está diciendo eso, y en todo el capítulo del tiempo de angustia, que es donde se trata este tema, no se menciona algo semejante a lo que la teología de la última generación está queriendo inculcar en la mente de nuestros hermanos. Ahora, por otro lado, encontramos aquí el equilibrio. El Señor quiere purificar a su pueblo. Jesús quiere purificar tu vida, mi vida. Por eso, lo más difícil, queridos hermanos, es mantener el equilibrio. Ni el liberalismo, de decir vivir en el pecado, total Jesús nos salva por gracia, ¿no? Gracia barata. Ni tampoco el perfeccionismo. Es decir, si no soy perfecto, impecable como Jesús, me pierdo. No. Entonces, sí tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Tenemos que prepararnos para el tiempo de angustia. Ellen White dice que debemos ahora aprender a confiar en Dios a través de las pruebas que nos tocan vivir a diario. Porque si ahora no aprendemos a confiar en Dios, cuando venga el gran periodo de prueba y venga el tiempo de angustia, no lo vamos a poder resistir. Va a ser tan terrible la prueba que no vamos a poder resistir. Por eso Dios permite ahora pequeñas crisis que nos llevan a doblar nuestras rodillas, a consagrarnos a Dios, a ir purificando nuestro corazón de la mundanalidad y podamos afirmarnos en la verdad de Dios. El Señor quiere preparar un pueblo que cumplirá con la última misión, el último mensaje de misericordia al mundo. Y el Señor quiere que vos y yo seamos parte de ese pueblo. Y querido hermano, querida hermana, queremos prepararnos para la segunda venida de Jesús. ¿Querés prepararte vos también? Queridos hermanos, lo que hoy les presenté es un tema muy importante. Ojalá puedan compartirlo con los hermanos de la iglesia, porque de alguna manera esto es fundamental para poner la seguridad en nuestro corazón, la seguridad de la salvación, la seguridad de que la paz del universo y de que el pecado no se va a levantar nunca más y de la victoria de los santos, de los salvos, no está basada en la última generación, sino en lo que Cristo hizo y en el contraste entre el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Entonces, queridos hermanos, quisiera invitarlos a que nos mantengamos firmes en el único evangelio, que es la salvación por gracia. Agradecemos a Dios el mensaje que hemos recibido. Asimismo le agradecemos al pastor Diego Barrenti que nos ha impartido este mensaje que seguramente nos va a tener alertas sobre estas nuevas tendencias que no hacen más que alejarnos del verdadero evangelio. Queremos finalmente enfatizar que esta semana del 11 al 15 tendremos un hermoso programa de revivamiento y que nos permitirá estar más cerca de Jesús. También queremos agradecer a todas las personas que han podido preparar este culto y finalmente consideramos necesario estar más cerca de Dios cada momento, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Queremos invitarlos finalmente al próximo culto que tendremos el sábado siguiente por este mismo canal y Florida y a esta misma hora. Tenemos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque hemos disfrutado de este culto, porque nos has permitido tener más claros algunos conceptos y algunas teologías erróneas que no hacen más que interponerse y apartarnos de ti, Señor. Queremos rogarte que por favor, mediante tu santa palabra y el Espíritu Santo, nos
instruyas y nos dirijas cada día para seguir por el sendero correcto, así como podemos acercarnos más debidamente a ti, Señor. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados y faltas, que bendigas a cada miembro de la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, y que por favor nos prepares para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Les deseamos una muy feliz semana, que Dios los bendiga, los libre de todo mal.